Bienvenidos a un capítulo más de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en BioBio TV. Vamos a conversar obviamente de teatro, como lo hacemos todas las semanas, y vamos con dos invitados que los tengo aquí al frente. Los estoy mirando fijamente porque todavía no entiendo bien el sentido y el contenido de esta obra, pero no importa porque ellos justamente están aquí para aclararnos todas esas dudas y todos esos desconocimientos. Una obra que tiene como referencia Coriolano, de hecho así es el título de la obra, Coriolano 2073, pero no es más que una referencia, que como digo ellos nos van a explicar. Habla de un Chile presente, del presente, pero con una mirada hacia el futuro 50 años después. Fíjese usted, otro elemento para enredar las cosas o aclararlas, no sé. Vamos a ver. Esto es Coriolano 2073. En la tierra prometida. Gracias a sus mismos anuncios publicitarios. Se transformaron en offline natura a propósito de la incapacidad de adaptación a las nuevas necesidades tecnológicas y organizacionales de esta nueva ciudad. En BioBio TV acabamos de ver imágenes de la obra Coriolano 2073 y vamos a conversar y vamos a iniciar la conversación con dos de los integrantes de los grupos que se confabularon para hacer esta obra: la compañía Teatro Pan, la compañía Onidus y la compañía La Familia Teatro. Los presento de inmediato. Por acá lo conozco hace más tiempo, un ex integrante original de la Negra Ester, ¿cierto? Horacio Videla, bienvenido, Horacio. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar nuevamente acá en Radio BioBio TV. Un gusto de verte, hace tiempo no nos encontramos. Y a su lado está él, en la obra Coriolano 2073, Horacio es el encargado de la iluminación y al mismo tiempo es actor. A su lado está Jaime Reyes, que aquí la funge de director. Exacto. Una obra escrita por Eduardo Luna. Exactamente. Explíquenme, por favor, Coriolano, ¿cómo el director tiene la palabra. Vamos. Bueno, partimos por una característica bien particular de este proyecto, que es que nos juntamos tres grupos a trabajar en un mismo montaje. En época de pandemia. En época de pandemia, exacto. Sí, Este proyecto partió en época de pandemia. El proyecto también partió como de alguna manera una respuesta. Sabemos todos que las personas de teatro estábamos en ese momento completamente detenidos en nuestras actividades. Y el proyecto partió como una manera también de buscar las formas y maneras en que podíamos reconstruir nuestro oficio en ese momento, en esa realidad. Entonces partimos con conversaciones y con, digamos, en realidad, como decía Horacio hace un momento, era como nuestra diversión en la época de pandemia. Juntábamos a conversar y a fantasear sobre este proyecto, que era una idea que surgió al interior de Teatro Pan, y posteriormente invitamos a Horacio y a la Familia Teatro, especialmente a Eduardo Luna, a la Pali Páez y a Alexis Moreno. Y empezamos a fantasear sobre la posibilidad de construir un cierto futuro de Chile en 2073, en el cual Chile ya no es Chile.
Chile ya no existe como país, es parte de una administración política mucho más grande que se llama Unión Americana, y en el cual la forma, manera y estilo de vida, por supuesto, se parecen mucho a lo que nos tocó vivir durante la pandemia. O sea, el contacto social es nulo o mínimo. Cada persona está reducida básicamente a sus capacidades productivas y de consumidor. Y toda institución, digamos, de encuentro social prácticamente ya no existe. ¿Ya? En un momento y una etapa ya de crisis, crisis social, político, ecológico del mundo. ¿Ya? Entonces, construimos este argumento y es básicamente la historia de una familia que ya el concepto es crítico en esa época porque tampoco es algo que se viva como tal, en el cual muere el abuelo de la familia y les deja un pequeño misterio que deben entender y descubrir. Esa es su herencia. Y en el fondo el devenir del espectáculo tiene que ver con cómo estos personajes que están viviendo desde un margen, en un foco muy individualista, en una sociedad que es muy restrictiva, donde todos están reducidos a sus mínimas capacidades y, como decía Jaime, a su labor productiva, empiezan a entender y a hilar y a descubrir. Por eso es que la obra tiene esa cualidad de que se dice Coriolano 2073 y en ese momento, con un mundo como el que acaba de escribir Jaime, ellos encuentran algo de esta época. Entonces, de alguna forma también tiene que ver con irnos 50 años adelante para intentar mirar este momento, reconocerlo, redescubrirlo y tal vez dilucidar hacia dónde nos estamos dirigiendo. Ahí hay un juego muy interesante y la obra tiene una estructura que es bastante caleidoscópica, por así decirlo, como un rompecabezas, porque se va armando por etapas. Obviamente no es un relato lineal, es un relato que tiene que ver con un gesto que ellos planean en relación al sistema donde el cual residen. Un asunto, 2073 sugiere tecnología, robot, esa onda también, así tipo mundo de Asimov. Hay una, digamos, una lógica tecnologizada, ¿ya? Y mediada. Desde el punto de vista de la puesta en escena, el montaje tiene muchas cámaras y una proyección respecto a esas cámaras. Hay una lógica mediada de lo que se ve. Y claro, ellos viven en un entorno tecnológico, digamos, de otra escala, pero igual es un mundo que está en crisis. Igual, si es que tuviéramos que hacer un símil, tienen que ver más con referencias distópicas más que de un futuro maravilloso sujeto en la tecnología. Más bien la tecnología son gestos de sobrevivencia. Ahora, lo interesante, como decía Horacio, una de las cosas más interesantes es que nosotros tomamos algunos mecanismos y algunos recursos también del teatro documento. O sea, el teatro documento trabaja con la realidad. Esto es una ficción. Sin embargo, nosotros tomamos algunas estrategias del teatro documento para, en ese futuro, instalar la pregunta sobre su pasado. Y el pasado al que refieren en la obra es este periodo histórico que estamos viviendo nosotros. ¿Ya? Entonces, para nosotros ha sido muy como interesante descubrir cómo narrar el presente desde una mirada como que si fuera pasado. Claro, o sea, claro, como si fuera... En algún momento armamos la frase que decía pararnos en el futuro para mirar el pasado y hablar de nuestro presente, claro. o algo así, no me acuerdo. A lo mejor era mejor y más inteligente, claro. La primera vez que lo armamos. Claro. O sea, y ahí encuentran, mirando el pasado, que es nuestro presente, encuentran lecciones, experiencias como para recoger o para ratificar, para... Hay una búsqueda de reconfiguración humana en el montaje. ¿Ya? Pero estamos viendo el momento exacto, se vale decir. La gente que quiere se vota el plebiscito, se genera una carta magna, un intento de carta magna nuevo. Cuando ganó el rechazo, naturalmente la dramaturgia tuvo que modificarse
Y sabíamos que eso podía ocurrir, Era una alternativa. porque como nuestro material de ficción contacta la realidad del presente, ese cambio de realidad naturalmente cambió una estructura dramatúrgica también. Entonces, en el fondo es como también es alejarse para mirar el momento actual. Y ahí yo también le sumaría que hay algo de ucronía también, ¿no? La ucronía como este mecanismo narrativo que tiene que ver con si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, si a Caselli no se le hubiera ido al penal contar esa historia, o si hubiera ganado el apruebo y contar esa ¿Qué historia. habría pasado si no se hubiesen dado Claro. los hechos tan precisos? No es una ucronía directamente, Sí. porque no se puede hacer una ucronía hacia el futuro. Normalmente una ucronía se hace sobre algo que ya Un hecho concreto que del uno pasado. cambia. Ya ocurrió. Te fijas como Argentina gana ayer el partido, no lo pierde. Y ahí puedo construirlo, pero no por algo del futuro. Por ese motivo no es una ucronía, pero anda en el barrio de ese tipo de mecanismos de construcción del lenguaje. Y como dice Jaime, la actuación es muy compleja porque por momentos es escénica, por muchos momentos es netamente a cámara. La cámara se retroproyecta en algo muy grande, Claro. y hay todo un discurso entre lo que está pasando y que además tiene que ver con nuestro mundo de hoy, donde La tecnología, interactuamos con hasta la lavadora tiene pantalla. Claro, exactamente. Y se puede ver televisión incluso ahí Claro. en el vídeo de entrada de la... Y el problema que lo que llamamos realidad, sobre todo lo vemos con nuestros hijos, Sí. con nuestros hijos chicos, empieza a quedar supeditado a un segundo plano y pareciera que la realidad es TikTok Claro. Claro. o las Bueno, redes. y- O que la realidad está siempre mediada finalmente, Claro. que no hay un contacto directo de Y alguna que la manera. realidad no es lo que uno cree, ni siquiera Claro. lo que toca. Exacto. Todo el tema de la posverdad, por Sí. ejemplo, en las campañas políticas que acabamos de pasar, tiene mucha relación con eso, porque alguien tira algo y que sea cierto o no sea cierto pasa a un nivel secundario. Ya generó el impacto mediático y se instaló. Y ese tipo de estructuras también no están en nuestra lupa. Están presentes. Ya. ¿Qué diablos tiene todo eso Que ver con Coriolano? Coriolano? Ese es el gran misterio y la gran pregunta. Si no se puede decir para no... Sí, lo que pasa es que cuando partimos el proyecto había bastante del Coriolano de Shakespeare, ¿ya? Hoy día habita una especie de misterio que se devela en la obra. Ya. Porque no, este montaje, por supuesto, no es la obra de Shakespeare, pero sí aparece como un fantasma del Claro, pasado y como un fantasma del pasado con bastante relevancia, ¿ya? Lo que pasa es que, como es parte del argumento, Claro. uno siempre tiene el pudor de no contar el cierre de la historia. Pero, No contar la película. Pero Claro. lo que sí es súper relevante y súper importante que también nosotros trabajamos y usamos la obra de Shakespeare temáticamente porque es una de las obras más complejas de Shakespeare en términos de entender en términos de posicionamiento, ¿ya? De hecho, una de las grandes críticas que se le hace a la obra es que uno no puede hacer una lectura muy fácil respecto de quién está bien y quién está mal, o quién, desde una lógica muy de binomio, quién es el malo y quién es el bueno. Y por lo tanto, la obra ha sido utilizada políticamente tanto por regímenes Claro. fascistas como por regímenes... Diestra o por siniestra. Exacto. Sí, claro. Entonces, de hecho, el montaje o sea, la obra estuvo prohibida en Francia durante un tiempo, precisamente por una cierta asociación a grupos políticos. Claro. Y esa discusión Abrió. sí está en el montaje. Claro, y a veces una referencia no tiene por qué ser coincidente al revés con una propuesta, sino que al revés, para mostrar las diferencias, justamente, Exacto. y no tiene O sea, nada que ver justamente exacto. en ese sentido. Ahora, lo que me Entonces, interesa es Definitivamente, Sí. perdón, Sí. definitivamente no es una reescritura de Coriolano. Claro, No. correcto, eso sí. Ahora, Coriolano es una obra que tiene que ver también con la traición como Claro. gran tema. Ahí hay... Claro, un general romano para decir que existió, Exacto. un general romano y que quiso atacar la ciudad, esa es una parte de la anécdota, y su mamá le rogó que no... Exacto, en y Coriolano. le hizo cambiar de posición Ahora, un lo que poderoso sí- general romano. Lo que sí me interesa decir que no es antojadizo que el nombre de la obra esté ahí. Ya.
Ya no es un truco publicitario. Bueno, sobre eso y además me interesa sobre más elementos sobre la puesta en escena, vamos a conversar después de una pequeña pausa. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. De lunes a viernes nos juntamos para conversar de música, deportes y actualidad. Expreso PM, de lunes a viernes, pasadas las 2 de la tarde. Volvemos aquí detrás de las máscaras en Bio Bio TV. Estamos conversando sobre la obra Coriolano 2073 con su director Jaime Reyes y con su iluminador y actor Horacio Videla. Jaime Reyes, director de la compañía Teatro Pan, Horacio Videla de la compañía Onirus. Teatro Onirus. Teatro Onirus. Y Eduardo Luna, el dramaturgo, director de la compañía La Familia Teatro. Son 3 compañías chilenas con trayectorias, las 3, que se han decidido, por las razones que ya nos explicaron, juntarse e intentar esta aventura, ¿cierto?, con todos estos ingredientes definidos e indefinidos, y que solamente el espectador va a poder cerrar toda esa historia ahí presente. Si me permite, es bueno destacar también que este es un proyecto Fondart Trayectoria que fue puesto a nombre de una persona de una de las compañías y lo ganamos. Hay que decirlo que es un fondo del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Y también somos una coproducción con el Teatro Municipal Regional del Maule Sí. Y el Teatro Municipal de Ovalle. Y también con Matucana 100, donde el espectáculo se va a estrenar el jueves 24 de noviembre a las 20:30 horas. Claro. El Matucana 100. Y por supuesto, en la ficha artística, por supuesto, una serie de personas, entre ellos, por supuesto, el elenco: Paulina Pavés, Paulina Casa, Valeria Moya, Javiera Padier, Alexis Moreno y Horacio Videla, diseño de vestuario Mónica Cortés, realización de vestuario Nuri Núñez, diseño y realización de la escenografía Érico Vera, diseño y iluminación Horacio Videla, composición musical y diseño sonoro Jaime Reyes y Vicente Cuadro, dirección y producción audiovisual Eva Vera, harta gente está participando, técnico de sonido Vicente Cuadro, técnico de iluminación Alexis Erpel, producción y comunicación de Cultura Violeta y prensa Claudia Palomino. O sea, un buen lote. Sí. Un equipo significativo. Sí, bueno, es también lo que se puede hacer cuando uno logra hacer confluir equipos de distintas compañías en esta... Es que estuvo muy bien dicho en esta aventura, porque finalmente ha sido eso. Así que en algún momento fue un tirarse a la piscina y decir, bueno, intentemos hacer de alguna manera un montaje a 3 manos, que decir a 3 manos un poco simplificar, porque en realidad es a 8 manos. Claro. Cada uno y cada una de las personas del elenco, además de los espacios de dramaturgia, dirección, diseños de iluminación, los diseños materiales, estuvimos trabajando de manera muy conjunta. Hubo muy poca parcelación en este proceso, Sí. muy poca. Las discusiones permanentemente, eran discusiones creativas de largo aliento. Y también es bueno destacar que el ejercicio de encontrarse con otros colectivos, que sin duda es un ejercicio tremendamente valioso y necesario en estos tiempos, también es un ejercicio complejo, porque
cada chef tiene su manera de ordenar su cocina y hacer sus platos, ¿no? Entonces, yo por lo menos, y el director dirá si no lo hice, pero intenté ubicarme en mi rol de actor y trabajar desde ahí y descansar de mi rol de director, lo cual para mí es muy grato también, porque siempre he pensado que el director se lleva un trabajo bastante más amargo que el del actor, que su pega es más divertirse, más jugar, ¿no? Pero naturalmente encontrar esos caminos, dilucidar esas maneras, no hay un manual también, lo fuimos construyendo en la medida que íbamos avanzando, nos fuimos también sorprendiendo con las cosas buenas, también tuvimos que aprender a tolerarnos en las distintas maneras de aproximarnos a las distintas partes del proceso, que fue un proceso más largo de más de un año. Entonces, pero sin duda un ejercicio muy interesante y del cual yo creo que en algún momento debiéramos elaborar un documento, una pequeña memoria también. Y en el entendido también que las tres compañías, si miramos el tipo de teatro que hacemos y las trayectorias, tampoco son tres compañías que uno podría decir, sus trabajos se parecen y por lo tanto va a ser relativamente sencillo ponerlas en diálogo. Claro. Pero sin embargo nosotros en las conversaciones que hemos tenido del proceso, nosotros sentimos que los espacios, que han quedado muy bien equilibrados, los espacios como de entrega de saberes para el montaje de cada una de las agrupaciones y de cada una de las personas que son parte del equipo. Y además que hay mucha autoría colectiva, digamos, inclusive la dramaturgia no es un texto que llegó terminado, un texto que se fue terminando, un texto que discutimos. Claro, que lo trabajamos, y, lo violentamos, le sacamos cosas, volvimos a ponerla. Hay mucho camino sobre las tablas, sobre lo escénico, y también un aparato tecnológico que no es menor, que también nos implicó como hacer nosotros un upgrade a sincronizar, switchar y tener todo este aparato mediático que no es un adorno de la obra, sino que tiene que ver con la encarnación de este mundo que se sugiere también. Y una cierta investigación técnica además que, o sea, si bien todos habíamos trabajado poco más, poco menos, dependiendo de los proyectos con proyección y cosas así, lo que estamos haciendo ahora nadie lo había hecho en sus equipos. Claro. Y también otra complejidad sumada a todo lo anterior es que ninguna compañía dejó de hacer su camino, digamos. Los grupos teatrales en este país, y sobre todo post pandemia, tenemos la necesidad somos pequeñas pymes que nos autosustentamos, digamos. A veces hay PAOC, a veces hay fondos de cultura, a veces hay empresa privada, etcétera. No. Pero no es que paramos las compañías, nos pusimos a hacer esto, o sea, con una subvención de Düsseldorf, sino que, claro, ganamos un fondar y todo, pero la vida sigue y es más de un año de camino. Entonces también hubo que conciliar eso, los estrenos, las giras, la itinerancia, los que fueron a Brasil, las temporadas, las funciones. Claro. De repente el general Coriolano como quedaba de sobra, como que quisieron aislarlo, dejarlo botado por ahí, ¿no? En el camino, en esas discusiones cuando entraban... O sea, lo que pasa es que aquí el tema, uno siempre, y esto cuando partimos lo conversamos, que probablemente nos íbamos a encontrar con ciertas dificultades, precisamente por el nivel de autonomía que tenía cada uno de nosotros en sus caminos, ¿ya? Es muy diferente cuando lo puede pasado a los distintos directores de las compañías, cuando uno de alguna manera tiene un formato y una manera de funcionar en su agrupación, y aquí inevitablemente había que entrar en diálogo tres maneras diferentes de mirar el trabajo o de mirar los procesos o de saber desde dónde partimos o saber desde dónde construimos una escena, ¿ya? Porque finalmente el teatro es tan variado que formas, maneras y caminos hay montones, a pesar de que nosotros creemos, lo hemos conversado, en una cierta universalidad del gesto teatral y de la creatividad teatral. Y en parte de la obra está caracterizada de alguna forma con la presencia de una u otra compañía en el transcurso de su desarrollo. O sea, se nota la presencia y la mano. Sí, yo creo que la identidad de las compañías está ahí, pero en una identidad colectiva. Claro, pero no por la parte del inicio, la parte del medio, sino que en general como una amalgama también, porque el soporte mediático nos obliga a tener como un trabajo actoral que a veces es muy finito y muy íntimo, y otras veces tremendamente físico y escénico,
Pero todo el rato estamos intentando que dentro de toda esta maquinaria no dejar de recorrer el camino interior de cada uno de estos roles en tratar de comprender que hay otra manera de existir, que puede haber otra manera de llevar a cabo las cosas, que puede haber otra manera de desarrollar un porvenir también. Yo creo que es un gran tema también del trabajo, como decir, tal vez no se trata de lo que estamos haciendo, sino que tal vez lo podemos continuar haciendo, pero desde un otro sitio, instalado desde otro, que yo creo que es la pregunta que nos hacemos hoy día en el mundo también. Es una ansia personal también que nace de dentro, Exacto. Sí, claro. de necesidad de como claro. una pulsión Exacto. fuertísima. Yo no podría negar que el encierro tenaz de la pandemia en algún momento me hizo reflexionar con respecto a la vorágine casi al borde de poner en riesgo tu salud que estaba llevando a cabo con mi actividad de trabajo artístico, creativo, laboral. Y el detenerse, como que uno dijo, estábamos corriendo al borde de caernos de la autopista, tal vez, ¿no? Y hablamos muchas veces también en ese momento en que el teatro estaba completamente detenido, por un lado, en conversaciones muy largas, de cuál era la utilidad de lo que hacíamos. ¿Mm? ¿Cuál eran los espacios de necesidad de la sociedad respecto a lo que hacíamos? Por supuesto que nosotros teníamos una mirada muy clara, pero por supuesto también entrábamos en los momentos en que uno decía, bueno, si en este momento estamos suprimidos, uno se hacía la pregunta, ¿quién nos va a echar de menos? ¿Quién va a echar de menos lo que hacemos? Ustedes mismos, uno mismo. Exacto. Tiene que Ahora, cubrir el trabajo colectivo y todo. Ahora, la vuelta ha demostrado que la gente, con dificultades más, dificultades menos, ha vuelto y en algunos casos ha sido muy efervescente esa vuelta. Como Coriolano 2073, Matucana 100, miércoles, jueves, viernes y sábado. Todo esto va a estar en la introducción de la entrevista, todos estos datos. En Matucana 100. Así es. ¿Cierto? Horacio y Jaime, que les vaya súper bien, por supuesto. Se van a encontrar con sorpresa el público que vaya. Es una invitación importante esa. Sí, lo más interesante que nosotros podemos decir es que si hay alguna persona que ha visto los trabajos de los tres grupos, va a ver las firmas ahí, no como un Frankenstein con piezas que no le calzan, sino que como una pequeña humanidad con su propia vida. En desafío y en un permanente cambio da la impresión. Que les vaya súper bien. Muchas gracias. ¿Cierto? Muchas gracias. Ya nos estamos encontrando nuevamente en otra producción, en otra fase, en otro momento de la fase creativa de ustedes. Y con ustedes nos encontramos nuevamente en otra edición de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en Bio Bio TV. Y vaya a ver Coriolano 2073, y vaya al teatro, vaya al teatro. Se va a entretener. Esperamos.